Continuemos el juego. Vamos a ver un tema que es bien interesante, ¿sí? Es algo bien curioso. Miren, nosotros encontramos o definimos la existencia de una cosa que se llamaba calor específico, ¿lo recuerdan? O capacidad calorífica, ¿sí? Resulta que nosotros habíamos dicho que eso era Q sobre quién, sobre M delta de T. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que esa capacidad calorífica depende de una variable, digamos, física, que es la masa. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Que con la masa, estas capacidades caloríficas para diferentes sustancias son una locura. O sea, son valores completamente diferentes. ¿Sí? Para cada sustancia pasan cosas diferentes. Pero obviamente cuando uno hace física, uno lo que busca es unificar criterios, ¿sí? Como buscar un patrón de comportamiento en el sistema. Entonces uno puede buscar un patrón de comportamiento en el sistema, por ejemplo, buscando ¿qué? Capacidades caloríficas en donde uno encuentre que hay una relación común, como que todas se parecen más o menos, tienen un comportamiento dinámico igual respecto a variables termodinámicas como la temperatura, como el volumen, como la presión. ¿Me van a entender? Entonces en ese afán los físicos, digamos, experimentales que desarrollaron la termodinámica, estos tipos encontraron una relación que es bien interesante, por lo menos para lo que son los famosos sólidos, ¿sí? Este juego es para sólidos, estamos hechos para sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Que para los sólidos se presenta, ojo porque estoy aclarando, ¿no? Que es para qué, para sólidos, o sea, para objetos sólidos, ¿sí? Casi siempre, no sé si ustedes notan que la termodinámica la hemos trabajado sobre quién, sobre el gas ideal, ¿no? Sobre el gas ideal. Pero nosotros hoy vamos a hablar un poco de cómo es esa capacidad calorífica en sólidos, ¿sí? Entonces resulta que los tipos definieron otra capacidad calorífica, ¿sí? Se tomaron la tarea de definir la capacidad calorífica, pero ya no en términos de ¿qué? De las masas, sino en términos de una cosa que se llama el número de moles. Entonces los tipos dijeron, no, ¿saben que definamos la capacidad calorífica como Q sobre N delta de qué? De T. ¿Estamos? Entonces miren que aquí ya la variable no es la masa, sino la variable es ¿qué? El número de moles, ¿sí? Y pasa algo brutal. O sea, ahí lo más chido es que pasa algo muy increíble, algo muy interesante, ¿sí? Resulta que los tipos se encuentran, ustedes saben que pues, la masa es una magnitud física que uno dice, no, pues esto tiene 5 kilos de masa, esto tiene 5 kilos de masa, pero el material puede ser completamente ¿qué? Diferente, ¿no? Tanto que me acuerda del chiste ese, que pesa más 5 kilos de algodón o 5 kilos de hierro, y cuando uno está así frito, entonces, pues pesan más los de hierro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Por aquello de que la densidad y solamente nos juega una mala pasada. Entonces miren que uno tiene 5 kilos y 5 kilos pues son 5 kilos y ya está, y uno puede comparar bajo la misma cantidad de materia. Pero ustedes saben que los objetos materiales tienen una cosa que es la estructura atómica, la estructura cristalina, ese tipo de cosas, y esas cosas hacen que los materiales se comporten de una manera completamente ¿qué? Diferente. Uno puede tener, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez vieron en el colegio de pronto una cosa que se llaman estructuras cristalinas, ¿sí? Que son como cómo se ordenan las moléculas que constituyen una sustancia, un material, ¿sí? Entonces, si es un sólido, por ejemplo, hay estructuras que se ordenan de manera cúbica, entonces uno encuentra átomos en cada vértice del cubo, y esa es una estructura cristalina. A veces dicen que es centrada, entonces tiene un átomo en todo el centro, ¿sí? Ese cubo. Hay otra estructura que es muy curiosa, que es una estructura tetraédrica, que es una cosa como así. Es una cosa como así, bueno, si mal no recuerdo, tiene más por acá y más por allá, resultando ser que a pesar de que las estructuras son similares, ¿sí? O las estructuras tienen materiales similares, por ejemplo esta configuración hace que una sea más, que soporte más presión que otra, por ejemplo, ¿sí? Entonces por eso uno sabe que el diamante aguanta ¿qué? Casi lo que sea. Es que usted le da un martillazo a esa vaina y sale invicto, prácticamente ni se nota, ¿sí? Pero usted tiene un material que se parece mucho, que es el carbón, ¿sí? Y usted le hace eso y se puede fragmentar. Entonces puede ser por estructura cristalina o por los enlaces. ¿Van a entender? Eso hace que la dinámica de los cuerpos sea muy diferente en termodinámica y en mecánica clásica en general.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los tipos definen esto, la capacidad calorífica molar, entonces los manes encuentran una cosa, y es que acá las capacidades caloríficas son varias, mientras que aquí las capacidades caloríficas para diferentes materiales sólidos, ¿sí?, empiezan a comportarse de una manera similar, ¿sí? O sea, si uno compara, recuerden que esto, el número de mol es lo que le dice a uno es cuántas partículas hay, ¿no? Entonces, si uno tiene un mol, tiene el orden de 10 a la 23, ¿qué? Partículas. Entonces, man dice, mire, cuando comparamos no con masa, sino con la cantidad de partículas que constituyen la sustancia, entonces la sustancia sí se comporta de manera similar respecto a ¿qué? A la capacidad calorífica, ¿sí? Y entonces resulta que dos tipos, uno que se llama Coulomb y otro tipo que se llama Petit, ¿sí? ¿De dónde serán esos tipos? Pues más franceses que, mejor dicho, ¿para qué, no? Coulomb y Petit. Estos tipos lo que hacen es encontrar una característica bien especial para la capacidad calorífica de estas sustancias sólidas, pero esta capacidad calorífica molar, ¿sí? ¿Qué encuentran? Encuentran lo siguiente, los tipos se arman una grafiquita. Los tipos se arman una grafiquita que es la siguiente. Los tipos se arman una gráfica de lo siguiente, y acá es donde empieza el juego bien chévere. Los tipos dicen, vamos a hacer una gráfica de capacidad calorífica respecto a ¿qué? Respecto a la temperatura. Recuerden que yo dije que la capacidad calorífica no necesariamente era una constante universal, ¿no? Sino que depende incluso de la temperatura, o sea, es una variable. Para ciertas franjas uno puede asumirla como constante, como fue el caso del agua, ¿no? La pusimos de 0 a 100 y dijimos todo bien, supongamos que es la misma, o sea, no hay pierde. ¿Sí estamos? Y creo yo entender ahora, después de que estamos hablando de esto, por qué uno puede asumir eso. Que pues allá Millos me decía, es que el cambio porcentual es pequeño, y creo que es porque está en una región, si uno asume que esto se comporta igual para gases o líquidos, en una fase bien interesante. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Los tipos dicen, bueno, vamos a hacer esta gráfica, ¿sí? Vamos a hacer esta gráfica, y entonces los tipos encuentran lo siguiente. Por aquí tienen un valor asintótico, que es del orden de 25 julios sobre mol por Kelvin, ¿sí? Y aquí tienen pues más valores, los que ustedes quieran, ¿cierto? En una escala, pero este valor es fundamental, ¿sí? Ese valor es fundamental. ¿Por qué? Porque los tipos encuentran que hacia ese valor, cuando los objetos tienden a ese valor, o cuando las capacidades caloríficas de todas las sustancias tienen ese valor, ya se trata de mantener prácticamente constante sobre ese valor. Entonces, nuestro amigo ahí debe tener una grafiquita que es algo como así. Bueno, ahí me pasé de la asíntota, ¿quieto? Una cosa así, ¿no? Esa sería una sustancia. Puede ser que la sustancia en estas regiones no se comporte de manera idéntica, podría tener otra sustancia que haga esto, por ejemplo. O incluso hay sustancias que ya hacen lo mismo, siempre van a tender acá, pero lejos en temperatura. ¿Estamos? Y eso pasa por allá, a lo lejos, muy lejos. ¿Estamos? Muy lejos. Listo, siento que no se ve nada, pero bueno. Listo. Entonces, miren, esta asíntota es fija. Ahí hay tres materiales. Creo que este, que es bien loco, es uno de los más exóticos, que es el famoso carbón. ¿Sí estamos? El carbón. El carbón. Yo sé que aquí hay otro, no recuerdo ahorita. Aluminio, ¿no? El aluminio. El aluminio y el plomo. Aluminio y el plomo. ¿Sí? Tengan presente que esta escala empieza desde ¿qué? Desde 0 grados Kelvin. O sea que está haciendo un frío pero bravo, compañero Coca, está haciendo un frío pero mortal. Uy, Coca, eso sí está feo. Vaya, échele ojo con todo eso. Bueno, entonces, esto empieza en 0 grados. Esto empieza en 0 grados Kelvin y esto va creciendo. ¿Sí estamos? No sé, por acá creo que estará más o menos la temperatura ambiente. Por acá. Entonces uno dice que la temperatura ambiente, ¿cuántos grados Kelvin son?
más o menos 270, ¿cierto? 273 grados Kelvin, ¿sí? Por acá hay regiones más, ¿señor? 93, ¿no? ¿Qué, Kelvin? La temperatura 93, porque entonces estaríamos o sea, estaríamos como a menos 3 grados centígrados, ¿no? Perdón, 293. 293. Sí, como 20 piola, o sea, 20 y tantos graditos. Yo lo puse en 0 grados, más o menos, estaba hablando de 0 centígrados, pero si ahí está haciendo ya frío. Está bien ellos. 293 graditos Kelvin. ¿Sí estamos? Entonces, sobre esa línea, miren que ya hay varios materiales que están a punto de llegar a ese valor constante, o bueno, incluso ya hay unos que han llegado, y hay otros que se demoran un poco más en llegar. Incluso este carbón, ese tipo, le cuesta mucha temperatura poder llegar a esto. Creo que es una temperatura como de 1000 y tanticos grados Kelvin. ¿Sí estamos? O sea que eso ocurre muy lejos en la temperatura. Va a llegar, porque lo que es chévere de la relación de Coulomb-Petit es que siempre todos van a llegar ahí. ¿Sí estamos? Van a llegar ahí. ¿Qué es lo chévere de esto? Que esto no es arbitrario, que esto tiene mucho sentido físico, pero un sentido físico así inmortal, ¿sí? Y es que esto ocurre por aquello que discutíamos hace unas semanas sobre lo que llamábamos el teorema de equipartición de energía de Maxwell, ¿sí? ¿Qué es el teorema de equipartición de energía de Maxwell? ¿Cómo así que no? Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo así que no? Teorema de equipartición de Maxwell, ¿qué decía? Dependiendo de la libertad que tenga la molécula, eso mismo derivado también Ahí había un valor constante fijo para cada grado de libertad, un medio de K Boltzmann, o un medio de LK Boltzmann, si le quieren meter el número de moles, que era la discusión que teníamos con Coca ese día. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto está relacionado de alguna manera con eso, o sea, tiene una explicación microscópica. Entonces, hagamos un monacho, hagamos un dibujito que nos explique un poco en qué consiste este truco, ¿sí? Obviamente, aquí es una cosa pues un sentido común. Yo no sé si yo les conté a ustedes, creo que sí, ¿cierto? Que hay una cosa que se llama el sólido de Einstein. No sé si les conté el sólido de Einstein. El sólido de Einstein, entonces hablemos del sólido de Einstein. Recuerden que lo que yo sí dije, y creo que lo dije, es que Einstein trabajó más en este tipo de cosas de mecánica estadística y termodinámica que incluso en la relatividad y esas vainas, aunque se hizo más famoso con eso que con esto. ¿Sí estamos? El hombre le daba muy duro la mecánica estadística. Pero entonces en el sólido de Einstein, lo que uno asume, no, lo que él asume, lo que asume Einstein, que es una manera, digamos, sencilla de modelar una estructura cristalina sólida, es asumir que entre cada estructura cristalina hay un sistema de ¿qué? De resortes. ¿Sí? Asumir como un sistema de ¿qué? De resortes. Entonces, pues cada átomo tiene amarrado así unos resortes que hacen referencia a los enlaces que mantienen unidos o que generan cohesión sobre esas moléculas, sobre esas partículas. ¿Sí estamos? Entonces miren, resulta que como esta energía o la energía que entra al sistema se va a repartir equitativamente, o la energía interna está asociada a ese medio de Boltzmann-T por el teorema de equipartición de la energía, nosotros encontramos que esa energía se distribuía dependiendo de los grados de libertad del sistema. Entonces resulta que al ser un sólido él tiene, suponiendo que hay una energía potencial elástica, que eso no está descabellado, ¿no? Que hay un resorte, pues debe haber energía potencial elástica, ¿sí? Entonces el hombre dice, mire, si usted tiene una energía potencial elástica, pues este tipo por lo menos tiene 3 resortes que lo agarran, uno en X, uno en Y y uno en Z. ¿Estamos? Entonces el tipo debe tener por lo menos asociadas 3 energías potenciales en X, en Y y en Z. ¿Tiene sentido? Sí. Si esta molécula recibe energía y empieza a oscilar, entonces lo hará seguramente en las 3 direcciones. Evidentemente, además de tener esas 3 energías potenciales que requiere energía, también tiene 3 energías cinéticas, una en X, una en Y y una en Z, porque el sistema está oscilando. Un sólido, ¿cómo se modela? Le echas energía y entonces las partículas empiezan a agitarse.
¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿cuál es el reto? Que se necesita mucha energía para romper estos enlaces, ¿sí? O por lo menos para debilitar los enlaces para que el sólido deje de comportarse como sólido y empiece a comportarse de otra manera. ¿Cuál seguiría de la siguiente manera? Si le meto energía y energía. Pues como un líquido donde todavía los enlaces son fuertes, pero menos fuertes que el sólido, ¿cierto? Y si usted quiere llevarlo al otro estado, pues tendrá que meterle mucha más energía. ¿Quién le va a decir eso? El calor latente de transformación. ¿Sí estamos o no? ¿De fusión o de evaporación? ¿Está claro o no? Ya está. Bien, como esto tiene 6 grados de libertad, entonces para cada grado de libertad hay un medio. ¿Estamos de acuerdo? Así que no sería nada raro encontrar, ¿cierto?, que como toda la energía que va a entrar, digamos que toda la energía que entra al sistema es una energía de calor. ¿Sí estamos? Calor. Entonces, si toda la energía, calor que le entra al sistema se convierte solo en una cosa, en energía interna, ¿saben entender? Eso implica que no le está dando al medio nada, que no está haciendo el gas o el sólido trabajo, ni nada de eso. ¿Sí estamos? Todo es completamente ideal. Toda la energía que le entra se va a convertir en energía interna. Entonces no puede decir que el calor que entra va a ser igual al delta de la energía interna. ¿Sí estamos? Tengan presente que nuestro calor no va a depender de N, sino va a depender de ¿quién? De N. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender de N. Entonces, miren, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Primero, que la energía interna depende de 6 medios, ¿cierto? Porque ya dije que son 6 grados de libertad, ¿cierto? 3 potenciales, 3 cinéticos. Entonces nos va a dar 6 medios de N, donde N es el número de moles. No lo estoy haciendo para una partícula, sino lo estoy haciendo para todo el sistema. 6 medios de NR, ¿qué? T o delta de T, porque es un delta de energía interna. Entonces es delta de T, ¿no? Porque si es T es una energía, pero si es delta de T, entonces es un cambio de energía interna. Así que tiene que ser un delta. ¿Sí estamos o no? Uy, pilas. Este man se ve cansado, está en la guerra y hasta ahora hoy es martes, compañero, tranquilo. No, Vengo de un fin de semana violento. Delta de T. ¿Sí estamos o no? Bien. ¿Y qué es el calor? Pues el calor lo vamos a asociar a ¿qué? A esta capacidad calorífica molar y lo vamos a llamar como Cn delta de T. ¿Puede o no? Porque nuestro truco es encontrar la capacidad calorífica, porque esta gráfica es de capacidad ¿qué? Calorífica, para ver qué es lo que dicen el señor Dulon y Petit. ¿Sí estamos? Ese es el truco. Entonces uno dice, mire, este Q lo voy a llamar como C, aunque uno siempre escribe esto así por costumbre, no sé, porque el cerebro lo tiene ya uno dañado, en ese delta de T. ¿Sí estamos o no? Que el orden de los factores no va a alterar el resultado. Y entonces lo que uno va a encontrar es algo bien interesante, y es, aquí está el número de moles, aquí también, muere Kakaroto, un momento excitante. Delta de T y delta de qué? T, muere Kakaroto. 6 sobre 2, 3. Entonces me queda 3R igual a ¿quién? A C. Y entonces los manes dicen, oh, maldita sea, la capacidad calorífica molar de esta sustancia, siendo un sólido con 6 grados de libertad, modelado de la manera como el sólido de Einstein, que es donde se pone severo, que es donde se pone brutal, ¿sí? Entonces modelado de esa forma, los manes dicen, ¡guas! Le tengo que C es igual a 3 por R. ¿Cuánto es que vale R? C es igual a 3 por 8 punto ¿qué? Eso. 8,3145 ¿qué? Julio sobre mol por Kelvin, porque debe tener las unidades de capacidad calorífica molar. ¿Están de acuerdo o no? O sea, no es otra cosa. ¿Y cuánto da 3 por 8,31 bla 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 bla? 24,9. Entonces me dice, oiga, la capacidad calorífica molar de eso es del orden de 24,9 julios sobre mol por qué? ¿Por qué mil? Me dice, oiga, mire qué maravilla. Y falta el qué. Ush, mucho nivel. Ush.
sí es impresionante. Claro, porque miren que este es un resultado del micromundo hacia el ¿qué? Macromundo, porque esta vaina se ve aquí afuera, uno la mide, ¿sabes, perro? Uno mide cuánta energía le metió al sistema y cuánto cambió la temperatura, y así uno puede calcular ¿qué? La capacidad calorífica, ¿estamos de acuerdo, no? Solo debe saber cuánta sustancia tiene ahí, 3, 5, 20, 1 millón de ¿qué? De moles, y ya con eso uno debe ser capaz de calcular la capacidad calorífica molar, y luego uno viene y dice, ¿y qué dice el micromundo? El micromundo le dice a usted, si usted tiene un sodio con 6 grados de libertad, usted va a tener la capacidad calorífica límite, crítica, es del orden de 3 ¿qué? R, que es este valor que está acá. 3R, 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 hasta cansarse. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy brutal eso, muy brutal eso. Una cosa es medirlo experimentalmente, y otra cosa es que los tipos se den cuenta de que el micromundo le está dando respuesta al macromundo. ¿Sí estamos? Miren, eso que yo les acabo de mostrar a ustedes costó trabajo termodinámico y costó mucho mecánica estadística, porque realmente es como entender el micromundo para poder explicar el macromundo. Entonces hemos encontrado, digamos, la relación de doble petit que garantizan que la capacidad calorífica molar para los sólidos tiene un valor crítico máximo y es del orden de 3 R, o sea, del orden de 25 julios sobre mol por Kelvin para todos. ¿Sí estamos? ¿Relación máximo qué, profe? Un valor máximo de 3R, ¿sí? Para sólidos. Eso es solo para sólidos, ¿sí? Claro que los tipos dicen, oiga, severo, pero eso no le garantiza a uno que sea una generalidad, ¿sí? Eso no le garantiza a uno una generalidad, perdón. ¿Sí estamos?